todavía que os estáis... Vale, bueno, también veo que están entrando algunos grupos, están entrando todavía a clase, es normal, Eso esta es. transición, cambio de aula, arrancar cámaras, etcétera, etcétera. Habitualmente pues se vienen conectando unos 20 30 grupos de todo el territorio nacional. Bueno, aprovecho para decir también que mientras Jorge prepara su presentación, voy a dejar ahí el enlace de las demás charlas que se graban y se dejan disponibles en la página de Teachers, que ahora os pasaré por ahí por el enlace, por el chat. Yo estoy preparado, Ángel, cuando quieras. Ah, venga, Estoy esperando pues un poco porque que hay movimiento en algunas aulas. sí, todavía habrá alguna Pero conexión si extra. tenéis empiezo ya, ¿eh? Pues cuando tú Lo que quieras, tú me digas. sí, solemos tender a eso, a mantener el horario con este tiempo de transición de esos 5 minutos para que para que nadie se quede atrás y luego haya tiempo, sobre todo haya tiempo suficiente para interactuar, que es lo interesante. Vídeos en la red cada vez hay más de temas, pero la posibilidad de preguntar al ponente sí que es algo que no tenemos todos los días. He dejado el enlace a las charlas teachers. Muy bien, Jorge, pues Pues cuando tú venga, quieras. pues Todo tuyo. empiezo. Os voy a presentar una pantalla, ¿eh? Para que veáis de lo que quiero hablaros. Decidme, por favor, si en vez de verme a mí veis la pantalla, qué es lo que debería ser, ¿no? A Correcto. ver. ¿Lo veis? Sí. Vale. Bien, de lo que estamos hablando ahora mismo es que aunque nos parezca increíble, en España, hoy, en 2022, podíamos hacer que nuestros padres, que son los que, o vuestros padres, que son los que habitualmente paguen las facturas, no tengan ni facturas de la luz, ni facturas del gas, ni facturas del gasoil, ni facturas de gasolina. ¿Vale? Yo sé que esto, cuando uno está estudiando, no es una cosa que le preocupe demasiado, ¿vale? Seguro que a vuestros profesores les preocupa mucho más, y mucho más en el último año, porque son facturas que suman muchos euros al mes, ¿eh? Típicamente, la suma de la factura de la calefacción más la factura de la luz más lo que uno se gasta en la gasolinera suma más de 500 euros todos los meses, ¿vale? Por tanto, es muchísimo dinero el que todas las familias, todas vuestras familias, están invirtiendo todos los meses en energía, ¿vale? Y vosotros, cuando tengáis unos poquitos años más, pues también tendréis que pagar esas facturas. Y ya os anticipo que no os va a gustar, ¿vale? No os va a gustar comprar, gastaros un dineral todos los meses en energía, ¿vale? Bien, pues hoy, en 2022, en mayo de 2022 ya, en España, fijaros vosotros que sois una generación joven, tenéis que cambiar el chip porque hoy ya es posible no pagar ninguna factura. El objetivo, 0 facturas de energía. Por tanto, la buena noticia es que hoy podéis ir a vuestros padres y decirles, oye, hoy me han enseñado en el colegio o en el instituto, me han enseñado a cómo podemos no pagar ninguna factura de energía de aquí en adelante, de por vida, ¿vale? Esto es muy importante. Pero os anticipo que no es fácil. Es un reto que nos va a llevar un tiempo, que no es nada fácil. ¿Cómo se consigue esto? La clave de todo esto, la piedra angular, como solemos decir, sabéis que es ese elemento fundamental sin el cual no se puede continuar, son los paneles solares, ¿vale? Los paneles solares son los que nos van a permitir, es lo que llamamos el autoconsumo fotovoltaico, nos van a permitir eliminar nuestra factura de la luz, ¿vale? Y este es el principio de todo lo demás, ¿no? Si tenemos paneles solares, no sé si esto ya los habréis visto, me imagino que sí, que estáis familiarizados con ellos ya. Hay dos tipos de paneles solares, los que llamamos térmicos, que lo que hacen es calentar agua, ¿vale? Esos no nos valen para ahorrar en el recibo de la luz, y luego hay otros que son eléctricos, los llamados paneles solares fotovoltaicos, que lo que hacen es que transforman la radiación solar, la transforman en electricidad,
¿vale? Bien, estos son los que me interesan. Los paneles solares fotovoltaicos. Bien, pues esto que llamamos autoconsumo fotovoltaico, el nombre, por cierto, no está muy bien traído. A mí me gusta más autoabastecimiento fotovoltaico, pero bueno, ya se llama así. Hay muchas referencias en Google, por ejemplo, autoconsumo. Si lo ponéis, si lo googleáis, pues vais a ver que hay un montón de referencias. Bien, pues al final de eso lo que se trata es de esto, de producir tu propia energía. Te pones los paneles solares en el tejado de tu casa, ¿vale? Y con eso produces tu energía. ¿Qué va a pasar? Que a veces nos va a sobrar energía, porque a mediodía, si tenemos un poquito de suerte, y ahora en España estamos en máximos históricos de contratación, tenemos trabajo, o estamos en el colegio, no estamos en casa y por tanto no consumimos electricidad, y justo a mediodía es cuando más sol hace. Por tanto, nuestros paneles están a tope y nosotros no estamos consumiendo. Entonces, ¿ahí qué hacemos? Pues algo que os va a resultar seguro a todos muy familiar, porque los tenéis todos en el móvil. Lo que hacemos es instalar una batería, eso que tenéis justo al lado del panel solar en la pantalla. La batería, ¿qué hace? Pues nada, va a almacenar la energía eléctrica que nos sobre a mediodía para permitirlas usar por la noche. Y las baterías que estamos usando en este momento en el sector son baterías muy parecidas a las de vuestros móviles, muy parecidas. Tienen la misma tecnología, la tecnología de ion litio, ¿vale? Y son muy buenas para hacer ciclos intradía. Es decir, una batería de estas, ya lo sabéis vosotros en el móvil, ¿verdad? Que a nadie se le ocurre cargar un móvil hoy y dejarlo cargado para ver si dentro, en diciembre, sigue conectado, ¿no? Lo más probable es que si lo vamos a volver a utilizar en diciembre y no lo hemos reconectado, pues no tenga ya batería, se haya descargado la batería, ¿verdad? Bien, pues esto pasa exactamente lo mismo con estas baterías. Funcionan muy mal para llevar energía desde el verano al invierno, pero funcionan muy bien para llevar energía desde las 12 del mediodía a las 10 de la noche, por ejemplo, que es cuando es el máximo consumo de electricidad en España en este momento. ¿Vale? Bien, pues entonces con autoconsumo fotovoltaico, es decir, con paneles solares y batería, podemos eliminar la primera factura, la más importante, la factura de la luz. ¿Vale? ¿Y luego qué vamos a hacer? Bueno, pues luego lo que vamos a hacer es, como ya hemos aprendido a eliminar la factura de la luz, lo que vamos a hacer es trasladar las otras dos facturas, es decir, la de la gasolinera y la del gas o el gasoil, según el tipo de calefacción que tengamos, la vamos a transformar también en electricidad. Es lo que llamamos electrificar la demanda. ¿Vale? En este momento, del total de energía que consumimos, fijaros que solamente una cuarta parte en España es eléctrica. ¿Vale? 3/4 partes son otros tipos de energía. Principalmente es lo que gastamos en los coches, en el movimiento y también en calentar nuestras casas. ¿Vale? Bueno, pues lo que vamos a hacer es electrificarlo, es decir, lo vamos a convertir esa energía, lo vamos a convertir en electricidad. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, en el transporte ya lo habéis visto, seguro, 100% seguro, algo que hace 10 años se veían muy poquitos, pero cada vez vemos más, es utilizar coches eléctricos, ¿vale? Y los coches eléctricos los vamos a cargar en casa. Alguna vez, cuando vayamos de viaje, en verano, por ejemplo, vamos a cargarlos en una especie de gasolinera, que se llaman electrolineras, ¿vale? Yo tengo coche eléctrico, ahora me podéis preguntar, desde hace 7 años. Os puedo contar mis aventuras. Hace 7 años era una aventura, era prácticamente imposible viajar, ¿vale? Ahora es relativamente fácil moverse por España con un coche eléctrico, ¿vale? Por tanto, esta es la segunda gran piedra angular, ¿no? Después de los paneles solares, coche eléctrico. ¿Cuándo vamos a cargar el coche eléctrico? Pues normalmente en casa. Normalmente cuando estemos en casa. Y ahí va a ser clave, por tanto, nuestros paneles solares iniciales. O sea, nuestros paneles solares, fíjate que ya no van a servir solo para alimentar nuestras casas, lo que es el frigorífico, la plancha. Yo que tengo 2 hijas adolescentes, lo suelo decir mucho, las planchas del pelo y los secadores de mis hijas adolescentes, ¿vale? Porque estos tienen un gran consumo de electricidad. Bien, aparte de eso, resulta que además nuestros paneles van a alimentar nuestro coche eléctrico, es decir, van a ser nuestra propia gasolinera en casa, ¿vale? Y por último, tenemos tecnologías de climatización ya renovables que además son muy eficientes. ¿Qué significa esto de la eficiencia? La eficiencia lo que significa es que van a gastar muy poca electricidad para aportarnos mucho calor o mucho frío, ¿vale? Estas dos tecnologías, que se llaman la aerotermia y la geotermia, lo que nos van a permitir es transformar lo que os decía antes, un consumo que ahora es de gas o de gasoil, que quemamos en una caldera que tenemos en casa. La mayor parte de vosotros seguramente tendréis calderas de gas los que viváis en ciudades y calderas de gasoil los que viváis en pueblos, es lo más habitual, ¿vale? Aunque esto puede variar, ¿no? En función de la infraestructura que hay en cada sitio, ¿no? Pero en general es así. Entonces, vamos a cambiar, como digo, esas calderas de gas o de gasoil y las vamos a convertir en eléctricas. Es decir, vamos a utilizar algo que seguro que os suena mucho, que es un aire acondicionado, ¿verdad? Que seguro que
las máquinas de aire acondicionado las tenéis muy, muy claras como son, y además ya habréis oído hablar muchas veces de lo que es una bomba de calor, es decir, de que hay máquinas de esas de aire acondicionado que son reversibles. Dicho de otra forma, que igual que nos dan calor ahora en verano, durante el invierno, perdón, frío en verano, durante el invierno son capaces de darnos calor, ¿vale? Eso es una máquina reversible, eso es lo que llamamos, cuando vas a comprarla, un electrodoméstico, vas a comprarla a un supermercado, un hipermercado, donde fueras, o por Amazon, te encuentras que se llaman bombas de calor, ¿no? Bomba de calor, eso lo que significa es eso, que da frío y da calor a la vez, ¿no? Bien, pues la aerotermia es exactamente lo mismo, pero en lugar de extraer calor o frío del aire exterior, que es lo que hacen esas bombas, para calentar o enfriar el aire interior, el aire que tenemos en nuestras casas o en nuestras aulas, ¿vale? Lo que van a hacer es calentar o enfriar agua. Y ese agua lo vamos a hacer circular por los radiadores, por ejemplo, para calentar nuestra casa o por el suelo. Imagino que habéis visto también lo que son suelos radiantes, ¿vale? Es decir, elementos de intercambio de calor para calentar o enfriar nuestras casas o nuestras oficinas o las aulas o donde estuviéramos. ¿Vale? Bien, por tanto, con esta tercera pata, lo que habríamos hecho, fijaros ya, es primero, habíamos puesto paneles solares para nuestro consumo. Segundo, el coche eléctrico, habíamos eliminado la factura de la gasolinera. Y tercero, ahora eliminamos también la factura del gas o del gasoil y lo hemos convertido todo en nuestro consumo eléctrico. ¿Vale? Bien, esto hoy en día es posible. Es caro, no es fácil hacerlo. ¿Vale? Lo que ocurre es que es caro. Como siempre, comparando, el tema del precio depende mucho de lo que uno se ahorre. Como os digo, el ahorro es muy importante. Hablamos de más de 500 euros al mes por familia y, por tanto, hay muchas formas de, por ejemplo, acudir a los bancos si no tienes el dinero para invertir en todo esto, ¿vale? Hay alternativas para que llegue a todo el mundo. Y es en lo que trabajamos muchos. En que esto no sea una cosa de ricos, que se pueden comprar un Tesla, que seguro que habéis oído hablar del coche eléctrico Tesla, ¿no? No hace falta tener un Tesla para tener un coche eléctrico. Cada vez hay más modelos de coches eléctricos, ¿vale? Y más asequibles. Y lo que es importante es que si una puede pagar 200 euros al mes de gasolina o gasoil todos los meses, que es muy habitual en las familias, lo que también puede pagar es un renting de un coche eléctrico por ese mismo importe, ¿vale? Que lo que haga es cambiar, digamos, una cosa por otra. Dejo de compartir y vuelvo a pantalla porque no os quiero aburrir, digamos, con muchos gráficos y muchas pantallas. Prefiero que hablemos directamente, que creo que nos entenderemos mejor. Al final, fijaros que estaba hablando casi todo el rato de dinero. Yo sé que el dinero a vosotros os preocupa, pero os preocupa relativamente poco todavía porque no tenéis que hacer frente a esas facturas, ¿vale? Pero hay algo importantísimo también que tiene que ver con el cambio climático, que eso estoy absolutamente convencido de que estáis mucho más concienciados con la protección del planeta, ¿vale? ¿Y por qué esto tiene que ver con la protección del planeta? Porque la electricidad en España ya en muchas horas supera el 50% de energía renovable. Es decir, aparte de que si nosotros nos ponemos un panel solar, evidentemente nuestra electricidad es renovable, ¿vale? Estamos obteniendo energía del sol en vez de comprarla, por ejemplo, a Rusia. Sabéis que ahora hay un gran problema con la invasión de Ucrania por parte de Rusia y la energía que habitualmente compramos a Rusia. Bien, pues todo esto, en vez de hacer esas cosas, en vez de comprar energía fósil a otros países, que causa grandes problemas a nivel geopolítico y que causa guerras, en vez de eso, lo que estamos es produciéndola con el propio sol, que incide en nuestras casas, en los tejados de nuestras casas, ¿vale? Entonces, claro, aparte de tener la energía renovable esa, la de nuestros propios tejados, resulta que en España hay un montón de energías renovables adicionales. ¿Vale? Tenemos sol también en grandes plantas solares, que seguro que habéis visto por las carreteras, tenemos viento, tenemos agua, ¿vale? Tenemos cada vez más tecnologías que lo que hacen es utilizar las fuentes de energía renovables para producir electricidad. Así que lo de electrificar la demanda que os contaba antes en el gráfico anterior, es decir, lo de conseguir que todo nuestro consumo sea eléctrico y no sea de gas o de gasoil, tiene esa segunda virtud, que es que además de más barato, resulta que es más sostenible. Resulta que la electricidad cada vez es más renovable, insisto, en términos anuales ya tenemos cerca del 50%, es decir, 1 de cada 2 kilovatios hora producidos son limpios en España, y además tenemos un enorme potencial y un objetivo clarísimo de llegar al 100%. Pensad que, seguro que esto os suena, ¿sabéis dónde está Cuenca? La provincia de Cuenca está relativamente cerca de Madrid, ¿no? Bueno, pues el sol que incide en la provincia de Cuenca a lo largo de un año nos da suficiente energía como para abastecer de electricidad a todo el planeta.
¿vale? Pensad esto porque hay mucha gente que, por ejemplo, dice, bueno, es que España no tiene petróleo. Sí que tiene petróleo, lo que tiene es sol. El sol es el petróleo de España. ¿Vale? Y solamente con el sol que incide, insisto, en una de nuestras provincias, en la provincia de Cuenca, si fuéramos capaces de capturarlo y fuéramos capaces de llevarlo al resto de países, podríamos alimentar de electricidad a todo el mundo. ¿Vale? Así que ese es nuestro potencial. Además, esa electricidad sería limpia, no estropearía, digamos, el planeta, no contaminaría y sería mucho menos conflictiva que la que tenemos en este momento. Porque en todos los sitios hay más o menos sol, pero en todos los sitios hay sol. En todos los sitios hay más o menos viento, pero hay viento. Y en casi todos los sitios hay agua. ¿Vale? Por tanto, las energías renovables están por todos los lados, y no se trata solamente de que nosotros seamos la Arabia Saudí o la Rusia del sol, que desde luego hay una oportunidad enorme de poder exportar sol, sino que además resulta que esto es posible, que cada uno en el sitio donde esté, en cada uno de los países que esté, pueda producir su propia energía. ¿Vale? Así que, resumiendo, el futuro es claramente eléctrico, ¿vale? El futuro es renovable y pensad además lo que os estaba diciendo, el futuro depende de vosotros. Y no porque vayáis a trabajar en una gran empresa eléctrica y vayáis a mover los hilos de cuántas centrales eléctricas hay que poner, algunos lo haréis, pero no seréis la mayoría, sino porque vosotros en vuestras casas vais a tener todos paneles solares. Y por tanto, vais a ser una parte importante del sector eléctrico. No os vais digamos, a resignar como ahora a pagar una factura al mes, sino que vais a ser parte integrante, parte activa. Con vuestros móviles vais a poder intercambiar la energía que os sobre. Y, por ejemplo, cuando a un amigo le queráis hacer un regalo, en vez de mandarle un Bizum, le pondréis mandar unos kilovatios hora de energía solar, que es un regalo muy bonito, porque le estaréis ahorrando dinero y además contribuyendo a mejorar el planeta. Así que este es el presente que ya tenemos, en el que muchos estamos trabajando ya. Gran parte de los puestos de trabajo que se están creando en España en este momento tienen que ver con este cambio de modelo energético a las energías renovables, ¿vale? Y por tanto os animo a profundizar en este sector, que es un sector apasionante y que va a solucionar gran parte de los problemas que tenemos en este momento en el ámbito geopolítico, como son, por ejemplo, las invasiones que se están produciendo en Ucrania, que tienen un trasfondo energético muy importante. Hasta aquí mi presentación y soy todo vuestro para las preguntas que me queráis hacer sobre todo este complejo mundo de energía y que os puedan resultar de interés. Muchas gracias, Jorge. Muy claro y muy ilusionante escucharte. Y nada, dejamos el micro abierto. Si queréis podéis hablar por el micro o abajo a la derecha tenéis el chat para hacer preguntas. Y bueno, espero que haya un buen debate, porque yo tengo aquí muchas, pero quiero dejar que pregunte todo el mundo. Pero va, mientras tanto, mientras le damos un poco de tiempo, has puesto el ejemplo de la provincia de Cuenca. Yo siempre me he preguntado, porque también era un tema, ¿no?, que está en debate, el tema de las macroplantas solares. Y alguna vez he hecho yo un cálculo a nivel personal, que no sé si estará bien o mal, de cuánta superficie, por poner un extremo, cuánta superficie de aprovechamiento fotovoltaico necesitaría un país como España para obtener vamos a suponer que se pudiera almacenar el 100% de la energía y transformarla con sus pérdidas correspondientes. Pero no sé, no le pongo, he hecho alguna cuenta, me salen cifras aceptables, bastante aceptables en lo que sería la cantidad de placas fotovoltaicas que hay que poner para un abastecimiento, vamos a suponer, ese extremo 100% fotovoltaico. No sé si tú has hecho alguna cuenta o has visto algún dato por ahí. Sí, la cuenta está hecha y está en torno al 1% de la superficie. O sea, uno de cada 100 metros cuadrados los tendríamos que llenar de placas, ¿vale? Lo que ocurre es que esto, el problema de esto es que hay que proteger que ese desarrollo sea lo más disperso posible. Me explico. Lo ideal sería empezar a llenar todos nuestros tejados, ¿vale? De hecho, yo lo considero casi una aberración ya tener un tejado en España y con el precio que tenemos de la luz no tener ese tejado lleno de paneles solares, ¿vale? O sea, nuestro primer objetivo debería ser llenar los paneles solares. Es un poco lo que yo te quería comentar. Me salió una cifra que estaba muy por debajo de la superficie urbanizada en España. Claro, eso es. Por eso digo, lo primero tendríamos que llegar a esto. Lo que ocurre es que no todos los tejados son
óptimos para colocar paneles solares. Fijaros que un panel solar es un circuito eléctrico, ¿vale? Y no sé si tenéis muchos conocimientos de electricidad, pero un circuito eléctrico es algo que va conectado entre sí y que cuando una de las piezas cae, todas las piezas caen a su vez, ¿no? Lo que se llama, en función de si está conectado en serie o en paralelo, que son los tecnicismos que utilizamos, ¿vale? Hay dos conceptos, que es la corriente, la intensidad y la tensión, ¿no? Bien, pues lo que ocurre, dependiendo de cómo estén conectados esos paneles, es que la tensión, cuando un panel baja de tensión, por ejemplo, todos los que están conectados en paralelo con él bajan de tensión a su vez, ¿vale? ¿Esto qué quiere decir? Por ejemplo, cuando tenemos una pequeña sombra, imaginemos una chimenea en un tejado, ¿vale? Cuando está tapando a un 1% de un panel solar grande, que mide como 2 metros cuadrados, es más grande que una persona, ¿vale? Si solo tienes un trocito del panel tapado por una sombra, alguien podría decir, bueno, pues el panel, si tiene el 1%, estará produciendo el 99% de energía. Pues no. Como está interconectado, esa celda que está recibiendo menos energía está haciendo que todas las demás caigan de energía. Digamos que se solidarizan. Es como si alguien está lesionado y no puede jugar al fútbol, ¿verdad? Y todos sus compañeros entonces se ponen también a ir a pata coja, ¿vale? Pues lo que ocurre es que el equipo pierde, ¿no? Pues esto es un poco lo que pasa con los paneles solares, ¿no? Que cuando una de las celdas está tapada por una sombra cercana, por ejemplo, por una chimenea, todas las demás se solidarizan y no producen tanto. Entonces la bajada de potencia es enorme. Por esta razón, no todos los tejados en las ciudades y en los pueblos son aprovechables, ¿vale? Se calcula que en torno a 1/3 de los tejados son aprovechables. Por tanto, lo primero que deberíamos hacer es esto, ¿vale? Es aprovechar todos los tejados que podamos. Y lo segundo es ir ya a paneles sobre suelo. Y en los paneles sobre suelo hay también dos modalidades. Hay una modalidad que a mí es la que más me gusta, que son unos paneles relativamente pequeños. Vamos a poner menos de 10 hectáreas de terreno, o sea, es algo que se puede ver perfectamente y se controla con la vista, ¿vale? Que están cerca, además de los pueblos. Esto tiene una ventaja de las ciudades, que es que el consumo se produce muy cerca donde se produce la energía, que es lo suyo, ¿vale? Y luego están lo que llamas las macroplantas, ¿vale? Ahí estamos hablando de plantas de centenares de hectáreas, en algunos casos de 500, 600 hectáreas, que al final lo que hacen es ocupan mucho más que el pueblo. O sea, ves un pueblo que a lo mejor lo que es el término municipal, la parte urbanizada, tiene 10 hectáreas y de repente le van a poner una planta solar de 600, ¿no? Con lo cual el pueblo desaparece del mapa, ¿eh? Se convierte en un trocito de los paneles solares, ¿no? Que son enormes, ¿no? A mí ese modelo no me gusta mucho. Soy consciente de que algunas plantas va a haber en España y ya las hay, ¿vale? Pero creo que deberíamos minimizar el desarrollo de esas macroplantas solares. Tiene que haberlas, pero ver las menos posibles. Creo que primero deberíamos explotar lo anterior. Los tejados en primer lugar y las pequeñas plantas cerca de los núcleos de población en segundo lugar. Muy bien, vamos a dar paso a más preguntas. Una cosita, porque yo no me la quiero quedar en el tintero. El año pasado tuvimos una videoconferencia similar con Antonio Turiel, que conocerás, también plantea estas cosas del cenit del petróleo. Y entonces él era un poco escéptico de esta transición renovable porque decía que había unas limitaciones físicas y también en materiales. Yo no sé, yo he intentado investigar un poquito más, seguro que los que me estéis escuchando también. Hay muchas opiniones al respecto. No sé si tenemos base para seguir creciendo en renovables tranquilamente o vamos a encontrarnos con limitaciones y ciertos problemas también con el litio para las baterías. También, no sé. Sobre los límites físicos yo no conozco personalmente a Antonio, pero le he leído alguna vez. La verdad es que no muchas, porque lo que he observado y sobre límites físicos no solo él, sino que hay mucha gente que lleva mucho tiempo diciendo que no llegamos y por suerte el desarrollo tecnológico siempre ha sido superior a esos augurios, ¿vale? Mira, por ejemplo, una de las cosas que más es habitual, cuando le he leído alguna vez que le he leído, lo que he observado es que sus números están siempre desactualizados, ¿vale? O sea, él trabaja, por ejemplo, con eficiencias de los paneles solares de hace 10 años, que no tiene nada que ver con las eficiencias de ahora. Esto tiene mucho que ver con los materiales que utilizamos. Si un panel solar ahora resulta que es capaz de coger el 20% más de energía que hace 10 años, pues necesitamos mucho menos material para producir la misma electricidad, ¿vale? Entonces ese aspecto, por ejemplo, es clave y no vale utilizar datos de hace 10 años ni hace 15 años, no tiene nada que ver. Y luego, lo que ocurre, por ejemplo, también otra de las cosas típicas que se suele decir es el litio, ¿no? Como os he dicho antes, las baterías que se usan, también las de los coches eléctricos, tienen que ver con el litio, ¿no? Dicen, no, es que no hay litio para tanto. Bueno, no hay litio. El litio es súper abundante en la corteza terrestre, ¿no? Lo que ocurre es que las empresas mineras que tenemos actualmente no están extrayendo litio a la velocidad a la que necesitamos, pero
lo que vemos año tras año, según crece el desarrollo de los coches eléctricos, es que, por un lado, cada vez necesitamos menos litio para la misma batería, es decir, mejora la tecnología, y en segundo lugar, cada vez hay más empresas interesadas en extraer litio, ¿vale? Recientemente, esta misma semana, la patronal del transporte europeo lo que publicaba era un análisis sobre esto, sobre el litio que hay, ¿no? Y ya anticipaba que de aquí a 2030, desde luego, en el desarrollo, no solo en el previsto, perdón, sino en el doble del previsto, no tenemos ningún problema para obtener todo el litio que necesitamos para todos los coches eléctricos que está previsto vender en los próximos 7 años. Bueno, muy bien, muy bien. Pues teníamos por aquí una pregunta del IES Alcal a Najar y después el de María Andreu. No sé si lo he dicho bien. Del IES Alcalá. Alcaná, vale. Sí, ya está. Bueno, mi pregunta es más bien económica y es que si tan energía, o sea, que si esta energía es tan limpia y tan barata como lo es, y España tiene esa gran capacidad de producir tanta energía y convertirse en potencia energética, sé que se está invirtiendo actualmente, pero ¿por qué no se invierte de una manera más masiva en construir baterías, paneles para almacenar esta energía y venderla a otros países y autosatisfacerse a sí mismo? Que no dependamos de países como Argelia o Marruecos. Bueno, gran pregunta. Y os voy a decir, bienvenidos al mundo real, ¿vale? En el mundo teórico, efectivamente, deberíamos ir mucho más rápido de lo que estamos haciendo, ¿vale? Pero hay algo que en el mundo se llaman intereses económicos, que lo que hacen es que ralentizan esto, ¿vale? O sea, es decir, hay muchas empresas en el mundo que viven de vendernos petróleo, de vendernos gas y de vendernos electricidad producida con fuentes sucias, ¿vale? Y no lo ponen nada fácil para que esto se cambie de un día para otro, ¿vale? Los gobiernos, a su vez, dependen mucho también de estas empresas, porque estas empresas crean muchos puestos de trabajo. Seguramente algunos de los que me estáis escuchando tenéis a vuestros padres o vuestras madres o vuestros tíos o incluso vuestros abuelos trabajando en el sector energético, ¿vale? Y seguro que no os haría nada de gracia que les echaran a la calle, ¿eh? Mañana. O sea, que de repente mañana dijéramos, venga, vamos a poner todo lleno de paneles y vamos a eliminar todas las gasolineras de España. Bueno, ¿y qué hacemos con los que trabajan en las gasolineras? ¿Vale? Por tanto, no es solamente un tema de presión de las grandes empresas, que también he empezado hablando de él, sino también un problema político de alto nivel. Los políticos no permiten fácilmente este tipo de transiciones, ¿no? Así que los que trabajamos en ello somos muy conscientes de que esto debe hacerse rápido, porque tenemos algo que seguro que conocéis, que es la emergencia climática, pero suficientemente lento a la vez como para permitir el reciclaje de la gente, es decir, permitir que haya que la gente siga viviendo y que siga trabajando. Fijaros, el otro día se me planteaba una cosa también de un político de muy alto nivel, ¿no? Y le decía, creo que hemos cometido un error que tiene que ver con estos altos precios que estamos pagando con la gasolina en la transición. Es decir, tenemos claro que de aquí a 7, 8 años estaremos ya muy cerca del 100% renovable, pero mientras tanto la gente tiene que ir a la gasolinera, que no todo el mundo tiene dinero para comprarse un coche, mucho menos eléctrico, ¿vale? Entonces, tiene que ir a la gasolinera, tiene que echar gasolina. Entonces, no podemos decirle, bueno, es que tu problema es que tienes, si tuvieras paneles solares y un coche eléctrico, pues no tendrías que ir a la gasolinera. Esto no es solución, ¿eh? Debemos ser muy conscientes de planificar muy bien la transición hacia el objetivo que queremos. O sea, no solamente tener claro a dónde queremos llegar, sino cómo hacerlo bien en el camino. Y ahí ha habido fallos estrepitosos en los últimos años, que se ha visto sobre todo en este último año con la crisis de Rusia. Y cuando digo fallos es no solamente el gobierno de España, hablo a nivel de todo el mundo y en particular de toda la Unión Europea, ¿eh? Dentro de unas semanas doy una conferencia aquí en la Feria del Libro de Madrid, en la sede de la Unión Europea, precisamente para hablar sobre esto, sobre los fallos que ha tenido la Comisión Europea, y lo hago en su propia sede, insisto, a la hora de planificar la transición hacia un modelo 100% renovable. Por tanto, lo que tenemos es un reto descomunal, pensar que hay muchísimos intereses económicos en juego, y cuando hablo de intereses económicos no penséis solo en grandes empresas malvadas, no, pensar en vuestra familia que tiene que trabajar, y que en algunos casos dependen de estas empresas, ¿vale? Y por tanto esa transición no se puede hacer de un día para otro, así que nuestra obligación es acelerarla lo máximo posible, pero teniendo también en cuenta a la vez que no podemos dejar a la gente tirar en la cuneta, de que hay que ser inclusivo, además de socialmente responsable y renovable.
Muy bien, no sé si hay la pregunta del mismo instituto, no sé si es a hilo seguido esto o es diferente, porque hay otra pregunta en medio de María Andreo. Lo digo por seguir con el hilo de la conversación o pasar a María Andreo. Hola, yo tenía dos preguntas de todo lo que hemos hablado a lo largo de ahora. Un segundo, como es una pregunta diferente, vamos a seguir el turno de palabra, ¿vale? Le paso la pregunta a María Andreo. María, no sé si tiene el micrófono o la leo yo. Sí, tengo micro. Venga. ¿Se me oye? Sí. Vale, pues yo quería plantear, en el caso de que pues una familia decida, bueno, en mi caso, que estamos planteando el poner placas solares en un tejado, digo en el campo, pero no invertir en batería. Nosotros en casa, tú has dicho también que el mayor consumo es a partir de las 10 de la noche, ¿no? Cuando no estamos. Entonces, en invierno, si nosotros tiramos de placas solares, o sea, no podemos tirar de placas solares cuando tenemos mayor consumo porque no hemos hecho esa inversión en batería, ¿qué pasaría? Quiero decir que al final eso compensa o no compensa. Claro, dependerá también de nuestro gasto y nuestro consumo individual, ¿no? De cada familia. Pero sí que le afectaría a todo el mundo en el caso de que no se hagan esas inversiones en baterías. Te pregunto que en este momento, ¿cómo están las cosas? ¿Habría que hacer esa inversión en batería o no? Por concretar. Vale, me das pie para contar algo más sobre esto de cómo funciona la energía solar, que efectivamente la clave van a ser esos excedentes. Permíteme que presente otra vez y os comparta pantalla. ¿Vale? Fijaros, en la pantalla lo que veis son dos casos reales de dos clientes nuestros. Uno le he puesto el nombre de Juan y el otro de Lucía, aunque realmente no se llaman así, ¿vale? Y veis las curvas que tienen. Las curvas voy a tratar de explicaros. La curva que aparece arriba de cada uno de ellos, ¿vale? Es el consumo distribuido por horas, ¿vale? Lo que se ve es que Juan consume, veis que tiene una montaña a primera hora de la mañana, tiene un sistema de climatización renovable que calienta o enfría la casa a primera hora, ¿vale? Entonces de madrugada consume mucha energía y luego tiene una punta sobre las 9 y las 10 de la noche, ¿lo veis, no? Y sin embargo Lucía lo que tiene es un consumo por la mañana sobre las 9 o las 10, luego baja a mediodía y finalmente también tiene la punta de las 9 o las 10 de la noche, que en este caso además es la más alta, ¿vale? Y abajo lo que tenéis es la distribución por meses, ¿vale? Juan consume más o menos lo mismo en cada mes y sin embargo Lucía tiene mucho más consumo en enero, ¿vale? También en julio y en agosto, pero sobre todo en enero. Entonces fijaros, ¿por qué digo esto? Porque efectivamente lo que va a ocurrir es que cuando Juan y Lucía se pongan paneles, ¿vale? Los mismos paneles instalados en el tejado de Juan y en el tejado de Lucía van a producir distintos ahorros, ¿vale? En el caso de Juan va a ahorrar 592 euros al año, mientras que en el caso de Lucía va a ahorrar un 34% más, casi 800. ¿Vale? ¿Por qué ocurre esto? Porque efectivamente lo mejor en los paneles solares es lo que aparece ahí en la curva verde, que es la energía que tú mismo vas a consumir. En el caso de Lucía, como veis, la parte verde es mucho mayor que la parte de Juan. Autoconsume, por su forma que tiene de consumir, autoconsume mucho más electricidad. De hecho, si veis en la parte izquierda de la pantalla, veis que Lucía tiene un 43% de autoabastecimiento. Es decir, casi la mitad de su electricidad se la suministran sus paneles solares, ¿vale? Sin poner baterías, directamente del sol. Mientras que Juan solo tiene un 27%. ¿Por qué? Porque sus hábitos de consumo son peores. Como hemos visto antes, consume sobre todo de madrugada y de madrugada no hace sol. Así que tiene mucho menos autoabastecimiento y a la vez tiene mucho más excedentes. Veis que la curva amarilla que ahí está en negativo, que es la chepita esa que tiene el máximo en las horas solares, pues claro, en el caso de Juan es un 84% de energía la que le sobra, mientras que en el caso de Lucía es un 70%. Es decir, que Lucía aprovecha mucho mejor los paneles. Entonces, a la pregunta que me haces, María, es ¿cómo puedo yo mejorar este ahorro? Y por tanto, ¿cómo puedo optimizar mi consumo? Bueno, pues básicamente hay tres opciones. La primera de ellas es cambiar nuestros hábitos de consumo. Es decir, cuando nos ponemos los paneles, y esto lo hacen todos nuestros clientes de forma natural con el móvil, no os creáis que es una cosa solo de los frikis informáticos, ¿vale? Aprovechar y cuando tú ves que tus paneles están produciendo 5, pues tratas de que tu consumo también sea 5, ¿vale? Por ejemplo, pones la lavadora o pones el fregaplatos a la hora a la que corresponde. La segunda es la que os he contado antes, efectivamente, instalar una batería para reducirlos, ¿vale? Que es, bueno, pues decir, bueno, por lo que me sobra durante el día lo guardo y me lo consumo yo por la noche, ¿vale? Pero es verdad que la batería tiene un coste relevante. La primera es casi gratis,
La segunda tiene un coste relevante. Una batería puede costar fácilmente 5.000 euros. ¿Vale? Por tanto, hay que pensárselo a la hora de poner una batería de este tipo. ¿Vale? Y la tercera es una cosa que nos está volviendo locos ahora, porque es una cosa que hemos sacado nosotros al mercado hace un mes, el día 1 de abril, ¿vale? Que es lo que llamamos la batería virtual. ¿Qué es esto de la batería virtual? Bueno, básicamente lo que es una hucha en la cual nosotros te guardamos los excedentes que te sobran durante el verano, típicamente, que no puedes compensar en tu factura, y te los guardamos para el invierno, ¿vale? Por ejemplo, aquí lo que veis es una factura de octubre que tendría un valor de los excedentes de 114 euros negativo, ¿vale? Porque le sobraría bastante energía. La legislación española en este momento no nos permite restar esos 114 euros y dejar la factura en negativo, es decir, no permite que tú cobres por la factura de la luz, ¿vale? Entonces, lo que haríamos sería dejarte esa factura a cero, que es el máximo que nos permite la legislación, y guardarte en una hucha los 40 euros que te sobran para las siguientes facturas. Cuando en noviembre haga menos sol, ¿vale? Te vamos a descontar esos 40 euros en la factura de noviembre, ¿vale? Es más, no solamente lo hacemos entre las facturas del mismo punto de suministro, sino que además, si tienes una casa en la playa donde tienes los paneles y luego tienes una casa en la ciudad donde, por lo que sea, es muy difícil ponerte de acuerdo con los vecinos y no puedes poner los paneles, también esa hucha te sirve para llevar a cero las facturas de la ciudad y no solo de la casa, ¿vale? Bueno, pues esto, ya os digo, es una cosa que es un tema nuestro, de nuestra empresa, que sacamos hace un mes. Yo sabía que iba a tener cierto éxito porque bueno, pues eso, lo vigilamos y sabemos que estas cosas tienen éxito, pero desde luego no tanto como el que está teniendo. O sea, mira, os voy a compartir también, a ver si me deja esto dejar de compartir, pero para que veáis en tiempo real, a ver, un segundito, aquí, mirar, aquí está, voy a consultar, a ver, ¿me veis, no? Mirad, en mi empresa, yo soy el director de una empresa que tengo 27 compañeros, somos 28 trabajadores, ¿vale? De los cuales 7 trabajan atendiendo a la gente, o sea, atendiendo las llamadas telefónicas. Y esto, lo que veis es, en tiempo real, la centralita, ¿vale? La centralita lo que nos está diciendo aquí es que hoy hemos atendido 19 llamadas de clientes y no hemos podido atender, porque no hemos dado abasto con esas 7 personas, 244 llamadas, ¿vale? Que tenemos permanentemente llamadas en espera desde hace un mes. Ahora mismo hay 2 personas en espera, ¿vale? Y por tanto, tenemos un problema enorme de saturación, ¿vale? Nosotros habitualmente estábamos recibiendo algo menos de 200 llamadas al día, ahora hemos llegado a recibir más de 2.000, ¿eh? Es decir, estamos completamente desbordados con este tema de la batería virtual, ¿vale? Os lo digo por esto, porque, en fin, algo que yo sabía que iba a tener éxito, que era esto de llevar a cero las facturas sin necesidad de tener una batería física, es decir, sin necesidad de invertir, con una batería física, pues bueno, no solo está teniendo éxito, sino que nos está creando un problema grave de atención al cliente, porque no podemos atender la avalancha de llamadas que estamos recibiendo en todos estos días. Ya digo que esto fue el 1 de abril y hoy 5 de mayo, fijaros que seguimos sin poder atender prácticamente 9 de cada 10 llamadas que entran en la compañía. Jorge, esto, bueno, yo te he apuntado, como te había escrito en un correo, que una de las cosas que había escuchado me interesaba muchísimo. Aquí en el centro educativo nos están terminando una instalación de 30 kilovatios y claro, julio y agosto aquí vamos a regalar prácticamente los colegios, todo. Entonces, los colegios son, no sé cuándo hay que pedirte cita para un futuro, no sé cómo funcionamos, si podemos trabajar con vosotros o cómo hacer, pero me interesa muchísimo. Mira, los colegios sois un caso de libro de uso de batería virtual, por eso que tú dices, porque efectivamente como la legislación española, como digo, no permite llegar a más de cero cada factura mensual, lo que ocurría cuando os poníais paneles es que las facturas de julio y agosto enseguida eran cero, pero todos los excedentes adicionales los perdíais, ¿vale? De hecho, el colegio de mi hijo fue el primero en darse de alta inmediatamente en esto, ¿vale? Porque me dijeron que esto, la gerente del colegio me dijo, oye, ¿esto cómo funciona? Y fue la primera en tener batería virtual, ¿vale? Del mundo, digamos, académico, ¿no? Por esta razón, ¿no? ¿Comercializadora? ¿Sois comercializadora? Claro. Nosotros somos los que le facturamos al colegio, ¿vale? Entonces, claro, este es un ejemplo de libro. No solo los colegios, ya digo que hay otros casos de segundas residencias también y demás que son de libro, pero este es un caso de libro. Porque efectivamente luego lo que hacemos es que toda esa energía que sobra en julio y agosto, pues la compensamos en la factura de septiembre, octubre en adelante hasta que dure la huche,
¿vale? Pues bueno, no me está escuchando mi compañero el secretario, que es el que lleva el tema económico, pero en cuanto se lo diga, le va a interesar. Nos pondremos a la cola de esa llamada. Bueno, más que llamadas, como tenéis mi contacto, contactad directamente Sí, conmigo por sí, correo sí. electrónico, que va a Sí. ser más fácil. Vale. Había la pregunta esta de antes que no ha quedado emitida del IES Alcanar. Alcalanar. La chica que ha aparecido antes. Por ahí viene. Tenía dos preguntas. Una de ellas es económica, porque a mis padres, por ejemplo, se quedaron Perdona, es que no Sí, logro un poco. oírte. Sí, no sé si puedes acercarte más al micro. Que yo tenía dos preguntas. Una económica y otra, bueno, una económica que a mis padres, por ejemplo, sí que le han ofrecido el mantener y el poner paneles solares. El caso es que yo desconozco cuál es el coste del mantenimiento y del establecimiento de estas. Y ya no solo eso, sino que al fin y al cabo esto llega a ser como una inversión a largo plazo, ¿no? Entonces, ¿tú crees que junto con el establecimiento, el mantenimiento de estas, y al fin y al cabo para un español probablemente necesitaría pedir algún préstamo, crees que sería asequible con el estándar o el sueldo estándar español el establecer estos paneles solares? Sin duda. Fíjate que nosotros tenemos una máxima, que es que si puedes pagar la factura de luz, puedes pagar los paneles. ¿Vale? Ese es el lema que tenemos. Y te voy a compartir de nuevo pantalla. ¿Vale? ¿Cómo podemos hacer esto? Porque dices, bueno, vale, ¿sí? ¿Cuánto cuestan? Yo te digo, nosotros hacemos paneles todos los días, ponemos instalaciones a diario, o sea, además de comprar y vender energía, también hacemos instalaciones de paneles solares y vemos yo veo del orden de 20 familias cada semana, análisis de 20 familias. ¿Y cómo se puede hacer? Bueno, primero, la propia compañía instaladora te los financia, nosotros los financiamos. ¿Vale? Y por tanto, si tú pagas ahora de factura de luz 60 euros al mes y con los paneles vas a seguir pagando 60 euros durante unos años mientras pagas la financiación y luego ya vas a pasar a pagar mucho menos, pongamos 20 o incluso 0 con la batería virtual, como habéis visto. ¿Vale? O sea, esta es la primera opción, es decir, la propia compañía que te pone los paneles te lo financia. La segunda, tenemos préstamos ya por las entidades financieras convencionales. Tú te vas a un banco convencional y los hay, y además son productos específicos con menor interés que otros. ¿Vale? Ahí ya, lógicamente, hay que tener también cierta solvencia económica, porque el banco te va a pedir un sueldo, una cierta garantía de que vas a poder pagar. Y en tercer lugar, que más para que los paneles y para el resto de inversiones, sobre todo para el coche, hay unas opciones que es en renting, es decir, los alquilas. En lugar de comprarte el panel, los alquilas y pagas una cuota mensual por ellos. ¿Vale? Al final, lo que te lleva es a lo que os decía al principio. Tú estás pagando, piensa que estás cambiando unas facturas muy importantes de energía todos los meses y que seguro que con dificultad muchos de vosotros, pero lo están pagando, ¿vale? Entonces lo que se trata es de crear esas facturas por una inversión y algo que has dicho que me parece importantísimo, es una inversión a largo plazo, que nadie piensa que esto es un pelotazo, es decir, uno invierte 1.000 euros en paneles y ahorra 1.000 euros en la factura de luz el primer año. No, esto no es así, ¿vale? Típicamente se tarda en recuperar la inversión en torno a 10 años, ¿vale? O sea, no es para hacerse rico al día siguiente. No, es algo sostenible, hay que invertir en el planeta, que al final es muy rentable porque el panel va a durar durante más de 30 años, ¿vale? Que por supuesto, que a esto, y respondo también a esta pregunta, hay que mantenerlo. Nosotros todas las instalaciones las mantenemos, todas las que hacemos, no tiene una cuota anual muy grande, la verdad es que el mantenimiento es del orden de 70 euros al año, no es una gran cosa, pero hay que hacerlo, hay que hacer una visita, nosotros lo hacemos, una visita anual para comprobar que todo sigue funcionando perfectamente y además monitorizamos en tiempo real todas nuestras plantas para ver que estén funcionando bien, ¿vale? Entonces hay que tener un cierto mantenimiento, desde luego, pero si las mantienes bien duran más de 30 años. Por tanto, imagínate que tú inviertes 8.000 euros. Si después de 10 años has ahorrado esos 8.000 euros, ¿vale? Es que van a durar otros 20 años más. Es decir, esos 8.000 euros que tú has producido, que te has gastado, te van a ahorrar 8.000 euros por un lado, pero luego te van a ahorrar en los años sucesivos otros 16.000 euros más. Es decir, al final es muy rentable. Pero insisto una vez más, que nadie piense que invierte 8.000 euros y que al día siguiente tiene dinero a las puertas. No se trata de eso.
¿vale? Se trata de ahorrar a largo plazo en algo que, ojo, además esto es lo que hace país. Esto es lo que llamamos los empresarios hacer país. Las inversiones de dar plazos, de coger dinero rápido, no son sostenibles a largo plazo y llevan a la quiebra a todo el mundo. ¿Vale? Las empresas y las personas que invierten a largo plazo son las que construyen el país, las que crean puestos de trabajo estables a largo plazo y las que hacen que la economía y, por tanto, todos vivamos mejor a largo plazo. Esto lo que se trata es de hacer inversiones a largo plazo. Vale, gracias. Y yo tenía otra duda que ya no va respecto al económico. Habías comentado antes que cuando hay una sombra en un panel solar, las otras dejan o producen menos, ¿no? Como consecuencia, como si fuera algo colectivo, ¿no? Entonces, ahora mismo con el cambio climático ha habido, bueno, hay mucho peor, clima, hay mucha más nube, mucha más lluvia. Entonces, ¿cómo afectaría eso a la producción de electricidad? Bueno, a nosotros en el cambio climático sobre todo lo que nos afecta es la temperatura, ¿vale? Más que, efectivamente, las horas de sol, por desgracia, no son menores, son mayores, ¿vale? Pero el principal impacto lo tenemos en la temperatura, porque además el panel, cuando se calienta, funciona peor. Y naturalmente, cuando hace sol, normalmente hace calor, ¿vale? Y ya sabéis que además uno de los efectos clarísimos del cambio climático es el incremento de temperatura media, ¿no? Entonces, bueno, para que tengas un número más o menos de referencia, por cada grado que aumenta la temperatura, el panel pierde un 0,3% de potencia, ¿vale? O sea, es algo importante, no es tan importante como nosotros. Sabéis que para nosotros, para el ser humano, un grado de diferencia es enorme, nos somete a muchísima tensión, ¿vale? Para el panel no es tanto, es un 0,3%, pero sí que hay una pérdida que hay que considerar por efecto del incremento de temperatura. Dicho de otra forma, hay gente que dice, bueno, es que yo prefiero poner todos los paneles de España, tendrían que estar en Almería o en Murcia, ¿no? Y yo digo, bueno, cuidado, que aunque haya menos insolación, por ejemplo en Cuenca, como he dicho antes, si la temperatura es mayor, es posible que una instalación en Cuenca produzca más que en Almería, a pesar de que reciba menos insolación solar, precisamente por este efecto de la temperatura. Si es un solo grado no hay diferencia, pero si, por ejemplo, la instalación está en la montaña y hay ya 10 grados de diferencia en promedio o algo así, ya sí que puede haber una diferencia sustancial, de ese orden del 3% o 4% de producción más, y puede decantar la balanza por una instalación, aunque tenga menos radiación solar de principio. Gracias. Gracias. No te escuchamos. Vale, buenas, a ver, mi pregunta es un poco sencilla. Lo que pasa es que has dicho antes que si se dejara de importar petróleo y demás y otras energías que no son renovables de otros países, como por ejemplo lo de Rusia y demás, pues que no provocarían guerras. Entonces, ¿tú crees que si dejamos de importar todo ese petróleo, lo digo porque muchos países occidentales y demás viven básicamente de eso, de la exportación de petróleo? Entonces, ¿crees que no habría guerras por parte de esos países? Hombre, no haber guerras es mucho decir, pero estoy absolutamente convencido de que se reducirían sustancialmente los conflictos armados. Si revisáis todos los orígenes de conflictos armados en los últimos decenios, la mayor parte de ellos tienen que ver con la energía, ¿vale? O sea, en la mayor parte de sitios donde se originan a nivel internacional grandes conflictos armados es porque suele haber petróleo o suele haber gas, ¿vale? Es lo más habitual. Es verdad que luego hay otras zonas del mundo donde precisamente suelen ser las guerras que llamamos abandonadas, ¿no? Las que no salen casi en televisión, ¿vale? Y que existen, pero donde prácticamente no hay participación internacional. Es verdad que esos otros conflictos no se eliminarían con este problema, son típicamente problemas territoriales. También hay muchas guerras que tienen que ver cada vez más con el agua, y esas no se van a eliminar, por desgracia, aunque cambiemos el modelo energético, pero sí que hay gran parte de los conflictos armados que tienen que ver con la energía, y sin duda estoy absolutamente convencido de que se reducirían sustancialmente, se van a reducir de hecho cuando cambiemos radicalmente el modelo energético que tenemos. Oye, ¿dónde estáis? ¿El instituto este de Alcanar, dónde está? Porque veo que hacéis preguntas muy interesantes, así que me voy a pasar por allí.
Buenos días, la profesora. Somos de Alcalá de Henares. Alcalá de Henares es el nombre árabe de la ciudad. Y Muy bien. teníamos algunas otras preguntas que no sé si va a haber tiempo para contestarlas. Una de ellas es el mantenimiento, pero el mantenimiento simplemente sí, decía la otra profesora, y si se caga un pájaro y la limpieza, lo que tiene que ver con la responsabilidad del usuario, con esos paneles que lógicamente no son fácilmente pues, accesibles ni manipulables, supongo. Sí, es verdad que nosotros precisamente lo que excluimos es la limpieza y la mayor parte de zonas no necesitan la limpieza porque están bien, vamos, tienen lluvia suficiente como para que eso se limpia directamente con el agua de la lluvia, ¿no? Pero es cierto que en algunas zonas hace falta limpiarlos, ¿vale? Por ejemplo, en zonas donde hay carreteras muy próximas con circulación de camiones, donde se acumula mucha arena, ahí es verdad que cada 2 o 3 meses hay que hacer una limpieza del panel porque si no pierde mucho rendimiento, ¿vale? Y entonces lo que se suele hacer es prever cuando se hace la construcción en que haya un pasillo que permita acceder al tejado y limpiarlo, pero efectivamente eso tiene un sobrecoste que hay que considerar a la hora de limpiarlo. Ya digo que no es lo habitual, ¿eh? La mayor parte de familias, sobre todo nosotros tenemos, no los limpian nunca. No, que pensar también en una cosa, que el panel se pone hasta fácilmente superar los 60 grados. ¿Vale? Entonces, quiero decir que si un pájaro se caga, durante los primeros días eso estará allí, pero después de un par de días a 60 grados no queda nada de cagada del pájaro. ¿Vale? O sea que al final no es tan relevante eso, nos preocupa más eso, la acumulación de arena, sobre todo de barro en el panel, que se va acumulando en los bordes y finalmente acaba tapando las células, que un excremento de un animal de una cosa temporal. Pues muchas gracias, nos ha interesado mucho, ¿verdad?, el tema y nos apuntaremos a las demás, a las que podamos. Ya lo veo. Muchas gracias a vosotros por participar. Muy bien, pues nada, vamos a dar cierre ya. Darte un agradecimiento muy grande por este rato que has empleado con nosotros, a pesar de todo el trabajo que tienes por ahí pendiente y todas esas llamadas, que espero que vayan muy bien. Y la verdad que ha sido súper interesante, muy esclarecedor, y espero que esto sirva, ¿no? Para que en esa parte que hablamos de resistencia del sistema, ¿no? A esta transición renovable, el conocimiento creo que es una parte fundamental, que esto se interiorice, que todos lo veamos como algo normal y posible y que hay que hacerlo ya. Muchas gracias, Jorge. Un aplauso. No sé si estés por ahí, voy a activar el micro. Gracias a vosotros. Hasta luego. Bueno, un aplauso, un abrazo, mucho gusto.